tal? Buenas noches. Estamos aquí en otro video acerca de un análisis sobre temas económicos. Esta vez seguimos y retomamos el estudio del Capital de Karl Marx, específicamente en el capítulo 22 del tomo 1 de El Capital, llamado El proceso de acumulación del capital. Vamos a aprender sobre ese capítulo. Como sabemos, siempre Marx tiene algo que enseñarnos y vamos a profundizar en ese tema. Comenzamos. Bueno, como un contexto general de este capítulo, Marx analiza la acumulación del capital como un proceso central del sistema capitalista. Desarrolla cómo el capital se reproduce y amplía mediante la explotación de la fuerza de trabajo y cómo esto lleva a la ampliación de las desigualdades sociales y económicas. En este capítulo, que es el 22, aborda específicamente las dinámicas que vinculan la acumulación del capital con la estructura social del sistema capitalista, más profundizando en temas como la acumulación originaria, la centralización del capital y el impacto de la clase obrera. Bueno, vamos a retomar varios puntos importantes en este capítulo y vamos a comenzar con el primero, el cual sería el concepto de la acumulación de capital. Marx esto lo define define la acumulación como el proceso en el cual el capital no solo se mantiene, sino que se amplía mediante la reinversión de las ganancias obtenidas en ciclos previos de la producción. Este proceso depende fundamentalmente de la extracción de la plusvalía, de término que hemos hablado en muchos otros videos, de la clase trabajadora, que es luego reinvertida en maquinaria, en también materias primas y en la fuerza laboral adicional. Otro punto es la ampliación del capital constante y el capital variable. Como sabemos, el capital constante es o representa los medios de producción como maquinaria, herramientas y la infraestructura, que su ampliación es crucial para incrementar la productividad del trabajo. Y también por su parte el capital variable representa los salarios destinados a los trabajadores. A medida que el capital se acumula, Marx observa una tendencia a reducir la proporción relativa del capital variable frente al capital constante, lo que agudiza aún más la explotación laboral. Como tercer punto de este capítulo sería la composición orgánica del capital. Marx introduce la noción de que el desarrollo tecnológico y la búsqueda de mayores tasas de ganancia tienden a elevar la composición orgánica del capital. En otras palabras, o más sencillo, que el peso relativo del capital constante al capital variable es un fenómeno que resulta en una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo cual genera contradicciones inherentes en el sistema capitalista. Otro de los temas es la reproducción ampliada, que Marx distingue entre la reproducción simple, que es donde se reponen los medios de producción y de subsistencia en cantidades constantes, y la reproducción ampliada, donde parte de la plusvalía se reinvierte para expandir la escala de producción. Esta última forma es una característica del capitalismo, ya que la acumulación constante es su motor esencial, como todos sabemos. Otro de los puntos es la acumulación y la proletarización, que esta medida que el capital se acumula, Marx observa que la riqueza se concentra en manos de los capitalistas, mientras que las condiciones de vida de la clase trabajadora tienden a empeorar. Este proceso, denominado proletarización, genera un ejército industrial de reserva, que son trabajadores desempleados o subempleados,
que actúa como una presión constante para mantener bajos los salarios y aumentar la explotación. Continuamos con la acumulación originaria y sus consecuencias. Aunque la acumulación originaria es tratada con más detalle en capítulos anteriores del Capital, aquí Marx menciona cómo los procesos históricos que permitieron la concentración inicial del capital, como la expropiación de las tierras y la mercantilización de la fuerza de trabajo, continúan reproduciéndose de manera ampliada bajo el capitalismo. La acumulación originaria no es un fenómeno exclusivo del pasado, sino que se reinventa en el presente a través de la expansión colonial, la explotación de nuevas regiones y la privatización de los bienes comunes. Uno de los temas finales que este capítulo abarca es las crisis inherentes al proceso de acumulación. Marx destaca que la acumulación del capital no es un proceso lineal y libre de conflictos, sino que las contradicciones inherentes al capitalismo, como la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el aumento de la composición orgánica del capital y la sobreproducción, todas estas juntas desembocan en crisis periódicas que sacuden la estructura económica y social. También podemos hablar de las implicaciones de la acumulación. Vamos a desglosar esto en qué es la concentración y la centralización del capital. La acumulación tiende a concentrar la riqueza en un número reducido de manos mientras elimina a los pequeños productores independientes. Esta concentración fortalece la dominación de los grandes capitalistas y exacerba las desigualdades sociales. Otro de estas variables o términos sería el desarrollo de las fuerzas productivas, que aunque la acumulación impulsa el progreso tecnológico, este desarrollo ocurre de manera desigual y a menudo agrava las condiciones de vida de los trabajadores. Todo esto desemboca también en un aumento de la lucha de clases. Marx concluye que el proceso de acumulación no solo reproduce el capital, sino que también las contradicciones entre las clases sociales. Esto sienta las bases para la resistencia organizada de los trabajadores y potencialmente para el colapso del sistema capitalista. Y bueno, como conclusiones, este capítulo, el capítulo 22 del Capital, detalla cómo la acumulación del capital es el núcleo del funcionamiento del capitalismo, pero también la fuente de sus contradicciones más profundas a través de la explotación, como ya mencionamos anteriormente, de la fuerza de trabajo de los trabajadores y la reinversión de la plusvalía. El capital se amplía continuamente, pero lo hace generando crisis recurrentes y desigualdades extremas. Marx anticipa que estas contradicciones estructurales podrían eventualmente conducir a la transformación del sistema económico y social. Y bueno, eso sería todo por parte de este análisis del capítulo 22 del Capital. Seguiremos analizando temas económicos, ya sea de libros escritos por Marx o otros economistas. Espero que les haya gustado y nos vemos.